La cruz a la luz de la divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a hablar en mi voz. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras y del libro del cielo, que Jesús le revela a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en la doctrina sobre la divina voluntad y el catecismo de la Iglesia Católica, ilumine nuestra mente para poder comprender esta ciencia divina, el lenguaje de la cruz que no cabe en la mente humana, que ha de ser infundido por el propio Jesús en cada uno de nuestros corazones. El sufrimiento se inicia con la caída de Adán y Eva en el paraíso. Ellos se olvidan de que Dios los ama y se separan de Él, aceptando voluntariamente la tentación. Por lo tanto, entra el pecado en la humanidad, ya que el primer hombre, que había de ser modelo de santidad para la humanidad, pierde la divinidad que Dios le comunicaba en el paraíso y se queda como un hombre carnal, y esto conlleva a que su descendencia, todos nosotros, heredemos este pecado original. En la lectura de noviembre 24 de 1923 del volumen 16, Jesús le explica a Luisa y a nosotros a través de ella lo que perdimos en el Edén. La historia doliente de la divina voluntad. Dice Jesús: el origen de mi voluntad es eterno. Jamás entró el dolor en ella. Entre las divinas personas, esta voluntad estaba en suma concordia. Es más, era una sola. En cada acto que emitía fuera, tanto a dintra como a destra, nos daba infinitas alegrías, nuevos contentos, felicidad inmensa. Y cuando quisimos poner fuera la máquina de la creación, cuánta gloria, cuántas armonías y honor no nos dio. En cuanto brotó el fiat, este fiat difundió nuestra belleza, nuestra luz, nuestra potencia, el orden, la armonía, el amor, la santidad, todo. Y nosotros quedamos glorificados por las mismas virtudes nuestras, viendo por medio de nuestro fiat el florecimiento de nuestra divinidad reflejada en todo el universo. Nuestro querer no se detuvo. Henchido de amor como estaba, quiso crear al hombre. Y tú sabes la historia de él. Por eso sigo adelante. Ah, fue precisamente él quien llevó el primer dolor a mi querer. Trató de amargar a aquel que tanto lo amaba, que lo había hecho feliz. Mi querer lloró más que una tierna madre. Lloró a su hijo lisiado y ciego, solo porque se ha sustraído de la voluntad de la madre. Mi querer quería ser el primero en obrar en el hombre, no para otra cosa, sino para darle nuevas sorpresas de amor, de alegrías, de felicidad, de luz, de riquezas. Quería siempre dar. He aquí el por qué quería obrar. Pero el hombre quiso hacer su voluntad y rompió con la divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró y él se precipitó en el abismo de todos los males. En esta lectura podemos ver cómo claramente el pecado más grave es romper con la voluntad divina. El pecado hace que Dios se retire. Sin Dios aparece la vergüenza, el miedo, la soberbia, la ingratitud, la envidia de Caín a su hermano Abel, es decir, la muerte física y del ser. Esta separación de Dios ha desencadenado todos los conflictos y sufrimientos a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hombre se queda sin luz para obrar, como un ciego que no sabe hacia dónde va. Pero Dios, como buen Padre amoroso,
emprende un plan de salvación y recuperación de la santidad divina perdida en el Edén. Es así como en Génesis 3:15, Dios anuncia que la serpiente que sedujo a Eva será aplastada por la descendencia de una mujer, la Virgen María, de quien nacerá Jesús. Será Jesús quien unifique de nuevo lo humano y lo divino. Él es por naturaleza el Hijo de Dios, el único que posee vida eterna, porque Él, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, son uno solo. Cuando Jesús se aplica el título Yo soy a sí mismo en las Sagradas Escrituras, Juan 8:58, afirma ser Dios, no un ayudante de Dios o un gran maestro, sino el ser divino. Y será por medio de Jesús, de su palabra, que serán restauradas todas las cosas. En San Juan 1, del 1 al 4, dice Jesús: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo es el Verbo que se hace carne, y de este modo toda la palabra de Dios ha de encarnarse en las almas para que también se haga carne en nosotros. Así que hemos de adherirnos a su humanidad, como el camino para volver a la unidad con Dios. Jesús es el cielo en la tierra, pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. San Ambrosio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1026, dice: Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. El medio más eficaz para incorporarnos a la humanidad de Jesús es la cruz. El sufrimiento de Jesús en nosotros une de nuevo lo humano y lo divino, que ha de penetrar en lo más hondo de las almas a base de mortificación, para destruir la oscuridad del pecado y hacerla florecer en toda clase de virtudes, como lámparas que ya no humanas sino divinas, la harán brillar más dócil, más humilde, hasta que reconozca que toda luz proviene de Dios, y que no puede brillar sin la luz de Dios, que el alma no es nada sin Dios, porque lo que es Dios en ella, es Jesús en cada alma. Por lo tanto, Jesús lleva los sufrimientos de toda la humanidad pasada, presente y futura, porque todo existe en Él. Somos creados por Dios en Él, junto con toda la creación, por Cristo, con Él y en Él. Jesús transfigurará nuestro miserable cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses 3:21. En este sentido, Jesús es quien tiene que padecer todos los males de la humanidad en su propia carne y espíritu, porque el Padre nos generó en Él, y volveremos al Padre a través de Él. Así que Jesús nos contiene en su cuerpo místico, por eso sufre en nosotros. Cada persona separada de Dios es una herida para Jesús, y en particular en cada acto hecho fuera de la voluntad de Dios. En la lectura de septiembre 20 de 1930 del volumen 25, párrafo 4, Jesús le dice a Luisa Picarreta: Yo soy demasiado celoso de los actos que la criatura quiere hacer animados por mi voluntad divina. No admito disparidad de sus actos con los míos. Y para tener esto, debo poner en él de lo mío y mi trabajo.
y esto en todos sus actos. Si quiere hacer actos de adoración, de plegarias, de sacrificio, en ellos pongo mi trabajo, a fin de que su adoración sea el eco de la adoración divina, su oración sea el eco de la mía, su sacrificio sea el repetidor del mío. En suma, debo encontrarme a mí mismo en cada uno de los actos de la criatura. Tu Jesús como Señor, poseedor de mi divina voluntad, no la administraría si no encontrase la santidad, la pureza, el amor de mi humanidad en el acto de la criatura. Por eso quiero encontrarla libre de cualquier nube que pudiese hacer sombra a mi divina voluntad. Por eso sé atenta, hija mía, no obstaculices mi trabajo que quiero hacer en tu alma. ¿Cuántos actos realizamos sin la unidad con Jesús? Él se queda solo. No somos conscientes del eterno dolor que le causamos a Jesús. Tanto que ha sufrido desde el mismo instante de su concepción, como se lo explica a Luisa en los 9 excesos de amor de la novena de Navidad, hasta su último respiro en la cruz. Así que Jesús paga también por cada acto nuestro hechos fuera de la voluntad de Dios. Esta es la ciencia divina de la cruz, la cual nos quiere revelar. En la lectura de diciembre 22 de 1903 del volumen 6, Jesús le dice a Luisa que la cruz forma la encarnación de Dios en las almas, porque donde está el dolor, ahí está Dios, ahí está Jesús crucificado. La cruz destruirá el mal para que Jesús pueda hacer todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21. Porque no se puede construir sobre lo viejo. En Mateo 9:17 dice: ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Esto quiere decir que la santidad y el pecado no pueden coexistir. Jesucristo, con su cruz, purifica cada una de nuestras almas. Cuando tenemos sufrimientos, hemos de ser conscientes de que Jesús está destruyendo el mal que hay en mi alma, que Jesús muere y con él todos mis pecados, para que yo viva, para resucitar al tercer día a una nueva vida libre de pecado. Este misterio ha de ser experimentado por todos los cristianos, quienes voluntariamente hemos de compadecernos de Jesús, adherirnos a Él y abrazar con Él nuestra cruz, con la certeza de que resucitaremos con Él, y no al final de la vida, sino aquí en la tierra, porque obtendremos la fuerza, la paz y todos los méritos de Jesús en nuestro cuerpo y alma. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mi cuerpo renovado, para que pueda habitar lo nuevo, el cielo, la humanidad de Jesús en mi cuerpo y alma. Este es el plan de redención y de santificación que Dios está llevando a cabo. Es un proceso, a nuestro modo de ver humano, bastante largo e imposible de realizar, pero para Dios un día son como 1000 años, según dice la Escritura, simbolizando la eternidad. Segunda de Pedro 3:8. En la lectura de enero 29 de 1919 del volumen 12, Jesús nos da a conocer el orden de su providencia. Dice Jesús: en cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio, en los segundos 2000 los renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi divinidad, y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años,
y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Esta tercera renovación es la obra del Espíritu Santo, la revelación de todo el interior de Jesús. En la hora 17 de la pasión, Jesús le dice a Luisa: «Hija mía, ven entre mis atados brazos, apoya tu cabeza sobre mi seno y verás dolores más intensos y acerbos, porque lo que ves por fuera de mi humanidad no es otra cosa que el desahogo de mis penas interiores». Jesús le dice a Luisa que rehacer el interior del hombre es una pasión que le costó toda la vida. Tuvo que rehacer todos nuestros actos, hechos fuera de la voluntad de Dios, latidos, respiros, pasos, miradas, etc. Jesús es nuestro amante, pero no le conocemos, y para enamorarnos de Él hemos de conocer al amado en plenitud. Así, de esta manera se cumplirá el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. A Dios, Jesús, que es el rostro de Dios Padre, porque al Padre solamente le veremos a través de Jesús. Dice Jesús en el Evangelio de Juan 16:28: «Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre». Jesús ha venido para enseñarnos el camino de regreso al Padre, porque el camino de regreso es Él. Por otra parte, Jesús debía reinar sin dolor en el paraíso, pero las infinitas heridas causadas por el pecado salen de su cuerpo y espíritu, y por eso, donde hay dolor y sufrimiento, allí está el amante sufriente, para sufrir junto conmigo y restaurar mi alma, para llevarme de nuevo al cielo. Y este plan de salvación a través de la cruz ha estado presente desde el inicio del pecado hasta nuestros días. Jesús ha llevado todos los sufrimientos de las antiguas figuras en el Antiguo Testamento, aunque ellos no le conocieron. Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Melquisedec, Isaac, en José, en Moisés, en todos los profetas, jueces y reyes que han cargado con sufrimientos extremos por causa de ser fieles a los mandatos de Dios, pero también en las tribus de Israel, cuando se apartaban de Dios y caían en pecados peores que los paganos. Eran corregidos por Dios mediante derrotas y humillaciones. En el Antiguo Testamento, la justicia era aplicada por el Padre. La justicia del Padre era inexorable, pero sus sufrimientos eran llevados por Jesús, por la cruz, para volver a reconocer a Dios. En el Nuevo Testamento, el encargado de ejecutar la sentencia es Jesús. En Juan 5:22 dice: «Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo». El juicio de Jesús es la misericordia, el amor, en definitiva la cruz. Como se lo dice Jesús a Luisa en el volumen 1 sin fecha, párrafos del 1 al 4. Dice Jesús: «Ya desde ahora se puede asegurar si una persona
debe ser de las que se salvan o de las que se perderán eternamente, porque si ésta, al presentarse la cruz, la abraza, y con resignación y paciencia me sigue, y de vez en cuando la besa, dando gracias a quien se la envió, es signo evidente y más que seguro de que está entre el número de los que se salvarán. Pero si al contrario, al presentarse la cruz, la persona se irrita, la desprecia y quisiera a cualquier costo librarse de ella, aun si ya la merecía a causa de su vida licenciosa, puede tenerse como signo cierto de que va por el camino del infierno. Y por lo tanto, los réprobos, si a la vista de la cruz me ofenden estando en vida, el día del juicio me blasfemarán más que nunca al ver aparecer la cruz, la cual causará en ellos el eterno terror. Esto también lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:18, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Jesús, a la Virgen María y a todos los santos que han besado la cruz, la han abrazado, junto con Jesús, para equilibrar nuestra ingratitud? De esta manera, Jesús ha pagado al Padre por todos nuestros desprecios, y por eso hemos de agradecer y de amar la cruz de Cristo sufrida en nosotros. Una cruz que ha sido rechazada desde la antigüedad. El pueblo de Israel rechaza la cruz, rechaza el sufrimiento. En la primera epístola a los Corintios 10, del 1 al 5, el apóstol San Pablo nos dice: No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues la bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. El rechazo al sufrimiento, el rechazo a hacer la voluntad de Dios, conlleva la muerte, y por eso quedaron tendidos en el desierto. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo también se lamenta. En Filipenses 3:18-20 dice: Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Poquísimas almas han comprendido el verdadero mensaje de San Pablo, el verdadero mensaje de Jesucristo, que no con palabras sino con hechos nos ha demostrado cuál es el verdadero sentido del sufrimiento con su muerte para poder pasar a la gloria eterna de la resurrección. A pesar de todo esto, seguimos sin comprender nada, seguimos rechazando la cruz. Pero Dios no se cansa de salir a nuestro encuentro y nos quiere regalar toda la plenitud del conocimiento, todo lo que estaba oculto en los padecimientos de Jesús crucificado, para pasar al Jesús resucitado. El sufrimiento tiene un valor divino, purificador, restaurador. En la lectura de abril 25 de 1902 del volumen 4, dice Jesús: Hija mía, la cruz es sacramento. Cada uno de los sacramentos contiene sus efectos especiales. Uno quita la culpa, otro confiere la gracia, otro une con Dios, otro dona la fuerza, y tantos otros efectos. Ahora, solo la cruz contiene todos juntos estos efectos, produciéndolos en el alma con tal eficacia
de volverla en poquísimo tiempo semejante al original de donde salió. Con esta revelación que Jesús nos enseña en el libro del cielo, elevando la cruz a sacramento, comprendemos que todos seremos salvados gracias a la cruz. No hay nadie que pueda resistirse, porque no nos engañemos. Todos, budistas, musulmanes, ateos, indígenas, todo ser humano sufre, y todo ser humano pasará por el bautismo de la cruz. En el punto de la muerte, abandonaremos nuestro cuerpo y veremos cara a cara a Jesús. En la lectura de marzo 22 de 1938 del volumen 35, Jesús nos muestra su ternura, se pone como espía de amor en este punto de la muerte, en este punto final de la vida. Cada uno podrá decidir libremente si acoge o no su misericordia, su cruz, de la cual nos ha participado en vida, querámosla o no, para que nos sirva de llave para entrar por la puerta de su humanidad. Si bien conviene entrar al purgatorio para purificar el alma antes de pasar al cielo. Este purgatorio ya lo estamos realizando en vida. En la lectura de julio 22 de 1899 del volumen 2, Jesús le dice a Luisa que la cruz vuelve al alma transparente, que así como en un objeto transparente enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento, así es la cruz. Cómo hace transparente al alma. Enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volverla digna habitación del Dios del cielo. También nuestros antepasados, los israelitas, cuando la mano poderosa de Dios los liberó de la esclavitud del faraón egipcio, los quiso llevar por el camino corto que tarda 40 días en llegar a la tierra prometida, pero la obstinación, la ingratitud y dureza de corazón les hicieron renegar de Dios, y por eso fue necesaria la cruz. Estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto para que fuesen preparados, purificados para entrar a la tierra prometida que simboliza el cielo. Porque al cielo no entra el pecado. Recordemos que Moisés al final no pudo entrar a la tierra prometida, porque dudó de Dios, junto con el pueblo, de poder conquistarla. La noticia de los exploradores era que habían unos gigantes y que no podían contra ellos, y se desanimaron, y Moisés también. Y Dios los castigó sin poder entrar, esperando a una generación nueva, que estuviera libre de pecado, y a aquellos que habían seguido cabalmente a Dios. Deuteronomio 1, del 35 al 38. Es decir, a una generación totalmente libre de pecado, a una generación con fe que le cree a Dios. Por no creer en la palabra de Dios, fue necesario el sufrimiento, la cruz, esa roca espiritual que les acompañaba. Primera de Corintios 10, 4. Aquí se cumple el Evangelio según San Mateo 10:39. Dice Jesús: El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, el que huya de la cruz para vivir en una aparente comodidad perderá la vida eterna, y el que pierda su comodidad y abrace la cruz por amor a Jesús ganará la vida eterna. Nos estamos jugando a la vida eterna, una vida eterna que ha sido comprada con la muerte y el sacrificio de un Dios para impedir que nos precipitemos en el infierno. El Salmo 31 nos exhorta a no ser irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida, de lo contrario no puede el amo acercarse. Jesús le dice a Luisa en la lectura de octubre 8 de 1906 del volumen 7: Hija mía, la cruz sirve a la criatura como la rienda al caballo. ¿Qué cosa sería del caballo si el hombre no usara la rienda? Sería indómito, desenfrenado, y no haría otra cosa que ir de precipicio en precipicio, hasta enfurecerse y hacerse nocivo para el hombre y para sí mismo.
En cambio, con la rienda se somete, se hace manso y camina por el camino recto y sirve a las necesidades del hombre como fiel amigo y queda salvo de cualquier precipicio, porque el hombre lo custodia y lo protege. Tal es la cruz al hombre. La cruz lo doma, lo frena, le detiene el curso de precipitarse en los caminos de las pasiones que siente en sí, que como fuego lo devoran. Por lo tanto, en lugar de enfurecerse contra Dios y hacerse daño a sí mismo, la cruz le apaga las pasiones, lo amansa, lo conduce y sirve a la gloria de Dios y a la propia salvación. Oh, si no fuera por la cruz que la divina providencia, por su infinita misericordia, tiene como rienda para frenar al hombre. Oh, en cuántos otros males yacería la pobre humanidad. En esta lectura podemos ver cómo la misericordia de Dios es la rienda que pone freno a nuestras pasiones, la cruz. Esta ciencia divina no es conocida aún. En Colosenses 2, del 2 al 3 dice el apóstol: para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Una ciencia que ha sido tocada, palpada por la Virgen María, por Luisa y por muy pocos santos. En la primera carta a los Corintios 1, del 19 al 24, dice el apóstol: porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la voluntad del Padre. Dios, en su infinita sabiduría, ha dispuesto que la salvación del hombre pase por la cruz. La epístola a los Hebreos 13, del 20 al 21, dice: Dios os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús también nos dice en el Evangelio según San Juan 4:32: yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Y en San Juan 4:34: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Jesús ha realizado la obra, ha cumplido la voluntad del Padre, pero nosotros no conocemos la obra completa. Hemos de adentrarnos en el conocimiento pleno de la divinidad de Jesús, lo que hay dentro de cada uno de sus actos realizados en toda su vida y dentro de cada una de sus llagas. Para esto tenemos los escritos del libro de cielo, y para saber los pecados que Cristo estaba reparando con cada una de sus llagas, tenemos las 24 horas de la pasión interior de Jesús, que le revela a Luisa Picarreta. El profeta Isaías 53 del 4 al 5 dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado.
Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. En esta pasión interior que Jesús le revela a Luisa, nos está explicando de qué manera sus llagas curan las nuestras. A modo de ejemplo, Jesús nos dice en la hora 17 que con la corona de espinas está reparando nuestros malos pensamientos, la realeza que perdimos en el Edén y principalmente el pecado de la soberbia humana. En la hora quinta nos explica aquellas palabras: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Significa que a pesar de su sacrificio, muchas almas se perderán. Jesús no quiere beber el cáliz de las almas perdidas. En la hora 22, cuando dice, tengo sed, lo que realmente dice es que tiene sed de almas, tiene sed de ti, tiene sed de mí. Jesús mismo nos dice que este libro es una cátedra de sabiduría divina. Por eso es necesario que se dé a conocer, porque es el remedio a los males de toda la humanidad. En la lectura del 2 de febrero de 1917, dice Jesús: Hija mía, el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. En las tinieblas no ha encontrado la luz de mi pasión que lo ilumine y que, haciéndole conocer mi amor y cuántas penas me cuestan las almas, pueda reaccionar y amar a quien verdaderamente lo ama, y la luz de mi pasión, guiándolo, lo ponga en guardia de todos los peligros. En la debilidad no ha encontrado la fuerza de mi pasión que lo sostenga. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia que le infunda la calma, la resignación. Y ante mi paciencia, avergonzándose, tenga como un deber dominarse a sí mismo. En las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios, que sosteniendo a las suyas le infunda amor al sufrir. En el pecado no ha encontrado mi santidad, que haciéndole frente le infunda odio a la culpa. En todo ha prevaricado el hombre, porque se ha separado en todo de quien puede ayudarlo. Por eso el mundo ha perdido el equilibrio. Ha hecho como un niño que no ha querido más conocer a su madre, como un discípulo que, desconociendo al maestro, no ha querido más escuchar sus enseñanzas ni aprender sus lecciones. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Serán el dolor de sí mismos y el terror y el dolor de la sociedad. Tal se ha hecho el hombre, terror y dolor, pero dolor sin piedad. El hombre empeora siempre más, y yo lloro con lágrimas de sangre. Este desequilibrio ocurre por la ingratitud humana, que no agradece el sacrificio de Jesús. Él ha reparado en modo divino al Padre por nosotros, pero a Él, salvo la Virgen María y ahora Luisa, a quienes les ha participado de la vida divina, y a cuentagotas a algunos santos, toda la humanidad estamos en deuda con Jesús. Ese corazón de Jesús que arde porque quiere tener a todas las almas con Él y que no es correspondido en modo divino en la tierra de nuestro corazón. En la lectura de septiembre 16 de 1899 del volumen 2, dice Jesús: La vida del corazón es el amor. Yo soy como un enfermo que arde por la fiebre, que va buscando un refrigerio, un alivio para el fuego que lo devora. Mi fiebre es el amor. Pero, ¿dónde obtengo los refrigerios, los alivios más aptos para el fuego que me consume? De las penas y aflicciones sufridos por mis almas predilectas, solo por mi amor. Muchas veces estoy esperando y esperando a que el alma se vuelva a mí para decirme: Señor, solo por amor tuyo quiero sufrir esta pena. Sí,
Estos son mis refrigerios y los alivios más actos que me alivian y me apagan el fuego que me consume. Finalmente, diremos que Jesús quiere ganarnos a fuerza de amor. En la divina voluntad se presenta con un corazón que arde, delira y mendiga nuestro amor. Adentrándonos en este misterio de este amor sufriente de Jesús, sufriendo con Él nuestro sufrir, sus lágrimas curarán las nuestras. Hemos de llorar por lo que le hemos hecho. Y si esto no ablanda nuestros corazones de piedra, ¿qué esperanza de conversión nos queda? La correspondencia a este amor penante será el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 36, 25 al 26. Dice Dios: os rociaré con agua pura, y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón semejante al de Jesús y María. Que la Virgen María nos conceda la gracia de seguir profundizando en estas verdades y unidos a ella podamos decir: Señor, solo por amor tuyo quiero sufrir esta pena. Espíritu Santificador, hazlo pronto. Fiat.